Gracias. Bien, como les estaba diciendo, la materia que entra en el certamen es hasta lo que abarcamos hoy día. Bien, el día de hoy vamos a ver transformaciones lineales, tal como lo decía el video que ustedes han visto, ¿de acuerdo? Las transformaciones lineales no son más que funciones que tienen cierta condición. Para esto, nosotros veníamos estudiando lo que eran espacios vectoriales, subespacios vectoriales, combinaciones lineales, bases, generadores, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo más lógico es ver qué ocurre, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos dos espacios vectoriales, como podemos observar acá, sobre un cuerpo K? Bien, ¿qué ocurre con esta función? Entonces, esta función que es T, que va desde V hasta W, se va a decir que es una transformación lineal si solamente si satisface dos condiciones. Bien, que para todos, que dados dos elementos que están en U, cuando yo aplique la transformación a la suma, ella tiene que ser igual a la suma de las imágenes de ambos valores, de ambos vectores. Bien, si nosotros aplicamos el ponderado, si aplicamos T al ponderado, eso nos queda por el ponderado de TV. ¿Se entiende lo que es una transformación lineal? Es decir, imaginemos intuitivamente que tengo acá V y W, tengo acá la transformación T, es decir, que si tú tienes los elementos U, V, tienes el elemento U más V, obviamente está ahí porque es un espacio vectorial. A través de la transformación, ¿a dónde va a ir a parar esta? La imagen de esta va a ir a parar a T de U más T de B. Bien, eso es lo que nos quiere decir. La imagen de esto va a parar a este valor que está acá. Bien. Y del ponderado, que es cuando tenemos nosotros, por ejemplo, alfa por U o por V, bien, ella va a ir a llegar a alfa T de U. Bien, como nosotros estamos trabajando ya con espacios vectoriales, entonces los espacios de partida y los espacios de llegada pueden ser cualquier espacio que hayamos estudiado, ¿de acuerdo? Como por ejemplo podría partir de R y llegar a R, partir de R2 llegar a R3, partir de Rn y llegar a Rn más 1, partir de los polinomios y llegar a R, ¿de acuerdo? Partir de matrices y llegar a los polinomios, ¿bien? Lo que va a hacer es transformar vectores. ¿De acuerdo? Recordemos que va a ser una transformación lineal únicamente si satisface estas dos condiciones que tenemos acá, estas dos igualdades. En otras palabras, la transformación lineal, T, respeta la suma y la ponderación, y por lo tanto preserva los subespacios vectoriales, preserva las líneas rectas también, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que cuando yo le aplique T a un espacio vectorial completo, a un subespacio vectorial de acá, va a llegar a ser un subespacio al otro extremo. Vamos a ver un primer ejemplo donde les presentamos una transformación lineal que va de R2 hacia R. Lo que hace esta transformación es tomar un elemento de R2 y convertirlo en un elemento de R a través de esta ley de correspondencia que podemos observar acá. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con estos elementos? Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, L en 1,-1, ¿a qué lo transforma? Podemos observar que lo transforma en 5. El L 0,10 lo transforma en -20. Entonces, como funciones, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero aplicar L a 1,-1, según esta ley de correspondencia, esto va a ser L de x, y es igual a 3x menos 2y. Bien, entonces simplemente reemplazar x por 1 y por -1, ¿de acuerdo? Y obtenemos este valor.
Lo mismo acá, x por 0, y por 10 obtenemos este valor. También podemos evaluar en un vector 3a, a más b, donde x va a tomar el valor de 3a e y va a tomar el valor de a más b. Y lo que hacemos es simplemente reemplazar 3 por x, 3 por 3a, menos 2 veces y, que en este caso es a más b. ¿De acuerdo? Y obtenemos este valor que está acá. Bien. Este entonces es una transformación lineal. Resulta que L es lineal, recordemos cómo es L, 3x menos 2y. Recordemos que L es, va de R2 hacia R. Toma un elemento x, y y lo lleva a un elemento 3x menos 2y. Bien. Podemos observar que este elemento que se encuentra acá, nosotros lo podemos reescribir. Lo podemos reescribir como una matriz multiplicado por el vector xy. ¿Cuál sería la matriz en este caso? La matriz sería 3 menos 2, bien, multiplicado por xy. Bien. Si nosotros multiplicamos, recuerden, filas por columnas, vamos a obtener 3x menos 2y. Bien. Si nosotros aplicamos la transformación L que nosotros tenemos acá, es decir, L de x, y igual a 3x menos 2y, se puede reescribir como una transformación matricial, como podemos observar aquí. ¿Por qué matricial? Porque acá tenemos una matriz, ¿de acuerdo? La estamos definiendo a través de una matriz. Es decir, que si nosotros tenemos A como esta matriz, nuestro L de x, y ahora se puede escribir. Esta se puede escribir como A, ¿de acuerdo? Por un vector A aplicado al vector XY. Bien. Veamos si se satisfacen las dos condiciones. Cuando nosotros aplicamos L a U más B, eso va a ser lo mismo que A de U más B. Bien. Aplicamos el producto acá y nos queda A por U más A por B. Pero ¿quién era A por U? Era L de U. ¿Quién era A por B? Es igual a L de B. ¿De acuerdo? Entonces se satisface la primera condición. Y la segunda, que es el ponderado, nosotros tenemos que aplicar la transformación al ponderado, pero como L se puede escribir de esta forma, L de alfa U va a ser igual a A por alfa U, ¿de acuerdo? Y eso va a ser igual a alfa A U, porque estamos trabajando en matrices. ¿Bien? Y esto va a ser igual a alfa de LU. Entonces satisface las dos propiedades. Acabamos de mostrar que todas las transformaciones lineales de Km a Kn definidas como la multiplicación por matrices son lineales, ¿de acuerdo? Como cuando se define como producto de matrices, van a ser lineales. Más adelante se va a trabajar, va a haber una sección donde vamos a trabajar con estas matrices, con estas transformaciones lineales, que son transformaciones lineales matriciales, ¿de acuerdo? Que están representadas por una matriz. Tenemos otros ejemplos que van, en este caso que va de R2 hacia R2, que como son las reflexiones y las rotaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros queremos rotar los vectores en 90 grados, vamos a trabajar con esta transformación. Yo creo que ustedes ya han visto este tipo de transformaciones, no lo sé bien. ¿Habían visto esta transformación antes para rotar? ¿Pueden escribir? Creo que sí, profe, pero no necesariamente como materia, sino que así como por encima. Como intuitivo, ¿verdad? Por ejemplo, mire, si yo tengo el 1,1 y quiero rotar 90 grados, el 1,1 ahora va a parar acá. O sea, la transformación, esto está transformando este vector 1,1 en este vector que está acá. Es decir, ¿qué es lo que hace? Rotación de 90 grados. ¿De acuerdo? Y tenemos esto. No sé si se entiende gráficamente lo que quiere decir la rotación de 90 grados. Simplemente rotar vectores un ángulo de 90 grados. También se puede rotar un ángulo de 180 grados. Si rotamos 360 grados llega al mismo lugar. Y así podemos
tomar cualquier valor y rotarlo los grados que nosotros querramos. Bien. ¿Cómo podríamos escribir esto de una forma matricial? ¿Quién vendría a ser la matriz ahora? Si nosotros queremos hacer lo mismo que antes, observen. Antes era 3x menos 2, sí. Bueno, eso se puede escribir como la matriz 3 menos 2 multiplicada por x. Aquí, sin embargo, llega a R2. Entonces vamos a necesitar una matriz de 2 por 2 y acá va a estar x e y. ¿Qué matriz debe ir acá? De tal forma que cuando multiplique obtengamos esto. Pues podemos observar que simplemente es colocar 0 menos 1, porque cuando multipliquemos esta fila por esta columna, vamos a obtener menos i, que es la primera entrada, y acá simplemente 1 y 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique fila por columna, vamos a obtener x, que sería nuestra segunda entrada. Bien, de esta forma se escribe matricialmente la rotación en 90 grados. Esta es la matriz. Bien, esa sería nuestra matriz asociada. Más adelante vamos a ver lo que significa matriz asociada de G, porque también depende en la base en la cual estemos, por ejemplo, cuando vayamos a ver cambio de bases, etc. Bien. Reflexión respecto al eje Y. La reflexión con respecto al eje Y, yo creo que todos entendemos qué es la reflexión con respecto al eje Y, ¿verdad? Tenemos el eje Y acá. Entonces, si yo tengo un vector, si nosotros tenemos un vector, este se va a ver reflejado con respecto al eje Y, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, que si yo tengo acá un X, Y, bien, un X, Y, esto se va a ver reflejado acá como menos X, Y, bien. Veamos el dibujo que tenemos acá. Acá ya estamos escribiéndolo, como estamos partiendo acá de R2 y llegamos a R2, estamos trabajando de esta forma, en la transformación R, por ejemplo, trabaja el 1,1 lo transforma en R de 1,1, pero recordemos que R de 1,1, ¿quién vendría a ser? ¿Quién vendría a ser R de 1,1? Simplemente menos 1,1. Bien, por ejemplo, R de 1,0 vendría a ser menos 1,0. R de 2, menos 1, si lo vemos reflejado, va a ser igual a menos 2, menos 1. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? cuando habla de R de 1,1 se refiere a la reflexión de 1,1, ¿verdad? Sí, o sea, estoy aplicando R. Recuerde usted que R ya lo definí atrás. Ah, acá debería ser R, ¿de acuerdo? Bien. No, Sí, no. profe, gracias. Recuerde que acá estamos en R2. Acá estamos en R2. Bien. Nuestra transformación se llama R en este caso. Recordemos entonces que la reflexión de un X, Y con respecto al eje Y va a estar dado como menos X, Y. ¿Cómo podemos reescribir esto como en forma matricial? ¿Qué matriz tendría que ir ahí? De 2 por 2 de menos 1, 0 en la primera fila y en la Bien, segunda 0, 1. muy bien. Muchas gracias. Bien. Y si nosotros queremos, bueno, ya, eso sería. ¿Cuál es la matriz asociada? La acabamos de responder. ¿Cómo haría usted para definir la reflexión respecto a otras rectas? Por ejemplo, respecto al eje X. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo ahora, esta es la reflexión, ¿verdad? Para el eje X tendríamos lo siguiente. Tendríamos por acá nuestro espacio R2. Voy a dibujarlo diferente. Puede ser X, menos Y, ¿o no?
¿Puede o es? Es que no sé. ¿Sí? Yo creo que sí es. Acá vamos a llamarle, no sé, la D. Por ejemplo, si tenemos el vector 1,1, bien, ¿a dónde iría a parar según la reflexión con respecto al eje X? 1, menos 1. 1, menos 1, por acá abajo. ¿Verdad? Bien, si tenemos, por ejemplo, el 1,0, ¿a dónde iría a parar? 1,0. Bien, llega ahí mismo. Si nosotros tomamos ahora el 0,1, 0, menos 1. ¿verdad? Dibujar verde, llega acá. Y este negrito, que es el negrito acá, Profe, disculpe. sí, ¿Hay un listado aparte para esta materia? sí, se va a subir el listado. Y el PDF igual, ¿cierto? Porque aún no se sube. Si aún no se sube, yo lo voy a subir después que terminamos. ¿Bien? Ya, profe. Gracias. Aquí se va a subir limpio para que no, para los que quieran imprimir sin lo que yo trabajo. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra transformación? D va a tomar un vector x, y y lo va a convertir en ¿quién? En un x, menos y. Matricialmente, esto se puede reescribir ahora como, se va a escribir como 1, 0, 0 menos 1. ¿Bien? Y también yo le puedo preguntar la reflexión con respecto a cualquier recta. Bien, eso queda como tarea para ustedes, pensar cómo se haría. ¿Cómo haría usted para definir una reflexión en otro ángulo? Por ejemplo, 180 grados, en 45 grados. Para eso hay una matriz, ¿de acuerdo? Así que investiguen un poco esto. No sé si en el video dijeron cuál era. El video estaba mostrando gráficamente qué ocurría con vectores que se iban a través de las transformaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo, ahora un poco más analítico, ya que estamos hablando de derivada. Pueden observar acá. Imaginemos, ¿el listado para el certamen sería 4? No, sería 5, porque el listado 4 ya se subió. ¿Cristian me escuchó? Miren, chicos, tenemos esta transformación D y esta transformación T, ¿de acuerdo? ¿Quién es D? Es una transformación, ok, T es una transformación que va del espacio de polinomios hasta el espacio de polinomios. Ojo, que no estoy diciendo acá que va de un espacio de polinomios de grado menor o igual a n. Acá están todos los polinomios posibles, de todos los grados posibles, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo esta transformación? Esta transformación lo que está haciendo es tomar y derivar. ¿Bien? Toma el vector, que sería un polinomio de cualquier grado, y lo deriva. Entonces podemos observar que la derivada, entonces, es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque satisface, porque cuando nosotros aplicamos la transformación de a la suma de dos vectores polinomios, esto no es como, sino que es derivar P más Q. Pero por la regla de la derivada de P más Q, nosotros sabemos que la suma, ¿de acuerdo? Es que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Y P' vendría a ser D de P y Q' igual a D de Q. Y lo mismo ocurre con el ponderado. Por lo tanto, la derivada de P, también se puede pensar esto como la derivada de cualquier función. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay que tener mucho ojo ahí porque no todas las funciones son derivables. ¿De acuerdo? Supongamos que estamos trabajando en espacios polinomios de cualquier. Pregunta, ¿de qué dimensión sería este espacio PDR? N más 1. No. Si abarca todos los polinomios posibles. Todos. Tendría dimensión infinita.
¿De acuerdo? Y acá, observen, estamos trabajando esta transformación, que en realidad lo que hace es transformar una matriz en su transpuesta. Bien, miren, va del espacio de las matrices de orden M por N, y obviamente como estamos trabajando con las transpuestas, va a llegar al espacio de las matrices de orden N por M. Bien, toma la matriz, la transforma en su transpuesta. Todos saben lo que es transpuesta de una matriz, ¿verdad? Cambia las filas en columnas. En efecto, nosotros podemos demostrarlo aplicando la transformación a una suma de matrices. Bien, y esto no es más que aplicar la transpuesta a la suma, y por propiedad de transpuesta, la transpuesta de una suma es la suma de las transpuestas, y podemos observar que la transpuesta de A no es más que T de A, y la transpuesta de B es T de B. La primera condición se satisface, y con respecto al ponderado ocurre lo mismo. Bien, la transpuesta de el ponderado en este caso es la transpuesta de la transformación aplicada al ponderado es la transpuesta del ponderado. Bien, y esto es lo mismo que el ponderado de la transpuesta de A, por propiedad de transpuesta, y simplemente llegamos a que esto es lambda T de A. Pregunta para ustedes. S que parte del espacio M, N por N, hacia R, y va a llegar a R, definida por S de A igual a determinante de A. Pregunta, ¿será transformación lineal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una transformación lineal? ¿El determinante es una transformación lineal o no? ¿Satisface las dos condiciones o no? ¿Qué ocurre cuando usted calcula el determinante de un producto por una matriz? ¿Recuerdan esa propiedad? Yo la verdad no me acuerdo, profe. Cuando ustedes trabajaban determinante de, por ejemplo, de un alfa por A, y obviamente sabíamos que A pertenecía al espacio de N por N, la propiedad nos decía que este alfa que va a salir afuera va a quedar elevado al orden de la matriz, a N. Bien, va a quedar alfa elevado a N por determinante de A. Bien, ¿esto será igual a alfa determinante de A? ¿Es lo mismo? ¿Esto es lo mismo que esto? No, son diferentes. No. Bien, por lo tanto, no es transformación lineal. El determinante no es transformación lineal. ¿De acuerdo? Porque no satisface la segunda. Tampoco satisface la primera, porque recuerden ustedes que cuando aplican el determinante de una suma de matrices, eso es diferente al determinante de A más determinante de B. Bien, eso no es verdad. Bien. ¿Qué funciones no son lineales? Bueno, si nosotros tomamos V y W, es decir, una transformación que va de R en R, la transformación seno no es una transformación lineal, porque esta condición no se satisface. No es verdad que seno de X más Y sea igual a seno de X más seno de Y. No es verdad que seno de, por ejemplo, un alfa de X sea igual. No es verdad que es igual a alfa de seno de X. ¿Bien? Por lo tanto, la función seno no lo es. La función coseno tampoco. Las trigonométricas no son transformaciones lineales. En general, todas las funciones trigonométricas. Bien. Veamos otra. Otro que no es, por ejemplo, la transformación que toma una matriz y la lleva en su cuadrado. Si nosotros aplicamos a la suma esta transformación, L aplicado a la suma va a ser igual a A más B al cuadrado. Pero nosotros cuando calculamos A más B al cuadrado, eso es tener esto, porque recordemos
Recuerde usted que acá, si no le dicen que está trabajando sobre una matriz que satisface la propiedad conmutativa, no podemos afirmarla, ¿de acuerdo? Miren, observen. Tenemos CAL, que va del espacio de M por M en R, va al mismo espacio, que lo que está haciendo, toma una matriz A y las transforma en su cuadrado. Es decir, que si nosotros aplicamos a L de A más B, esto es igual a A más B al cuadrado. Pero cuando nosotros tenemos producto de matrices, acá no podemos aplicar teorema del binomio. Esto es A más B por A más B. Bien. Y esto es lo mismo, multiplicamos A por A al cuadrado. A por B, A por B. B por A, B por A. B por B, B cuadrado. Bien. Pregunta. ¿Quién será L de A más L de A más L de B? L de A es A cuadrado y L de B es B cuadrado. ¿Son iguales estas dos cosas? ¿Estos dos términos son iguales? No. No son iguales. Bien, por lo tanto, no es transformación lineal. Estas cosas son diferentes. Por lo tanto, no es. Y cuando tomamos una transformación, de acuerdo a una función que va de un espacio de matrices a otro espacio de matrices y lo lleva a cualquier potencia mayor que 1, ¿de acuerdo? No va a ser una transformación lineal igual. ¿Bien? ¿Cuál sí sería? La que lleva A en A. Ella sí sería transformación lineal. Como se vería como la función identidad. ¿De acuerdo? Y obviamente que tampoco se satisface la segunda. Recuerden que son dos propiedades, pero cuando usted quiera demostrar que no es transformación lineal, basta con que haga una de ellas y pruebe que son diferentes, con eso basta. Bien, esto estaría de más. Bueno, acá no lo hicieron, perdón. Entonces vemos que no se cumple y cuando se satisface, cuando esta suma sea 0, pero eso es para un espacio más reducido, ¿de acuerdo? De matrices. Bien. Vamos con propiedades importantes. Bien, son muy importantes estas propiedades, por ejemplo, que las transformaciones llevan al elemento neutro en el elemento neutro. Bien. Esta propiedad, observen, estamos en V, vamos a llegar a W, ¿de acuerdo? Esta es la transformación T, ya es transformación lineal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta propiedad? Que si tú le aplicas al elemento neutro de V, la T, ella va a llegar ¿a dónde? Al elemento neutro de W. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta propiedad que es muy importante? Sí, profe. Ok. Por favor, si alguien no entiende, me para y vuelvo a explicar las cosas, ¿de acuerdo? También nos dice que si nosotros le aplicamos la transformación a menos b, o sea, a menos v, por ejemplo, ella va a llegar a menos t de v. ¿Sí? A través de la transformación. Y dice que la suma, miren, ¿alguien me puede decir qué significa esto? ¿Recuerdan qué significa esto? ¿Alguien se acuerda qué significa eso? ¿Eran las combinaciones lineales o no, profe? Muy bien, son combinaciones lineales, ¿de acuerdo? Entonces acá te está diciendo que cuando tú le apliques T a una combinación lineal, miren, también va a ser una combinación lineal, pero ya no de los vectores U sub I, sino que de los vectores T de U sub I. Aquí ya estamos en otro espacio. Recuerden que acá estamos en V y acá ya estaríamos ¿dónde? En W. ¿De acuerdo? ¿Cómo demostraríamos esto?
¿Cómo demostramos la primera propiedad? Primera propiedad, T aplicado al elemento neutro de V es igual al elemento neutro de W. ¿Cómo ustedes demostrarían esto? Simplemente sabiendo que T, que va de V en W, es transformación lineal. ¿Cómo demostrarían eso? ¿Comentarios? Propiedades que ustedes recuerden. Miren, observen. Podemos observar lo siguiente. T. ¿Cómo se puede reescribir el elemento neutro? ¿Cómo podemos reescribir este elemento neutro? Se puede reescribir. ¿Se acuerdan esa propiedad que nos decía que 0 por el elemento neutro era igual al elemento neutro? Bueno, lo voy a aplicar acá. 0 como escalar por el elemento neutro. Viene simplemente reescribir. ¿Cuál será mi siguiente paso? Aplicar que T es una transformación lineal. ¿Qué significa que sea una transformación lineal? Recuérdelo, por favor, que cuando aplique T a una suma, eso te lleva a la suma de las imágenes. Y cuando apliques T al ponderado, eso es igual a alfa de T de U. Es decir, estoy acá, tengo 0 por el elemento neutro de V. Entonces eso va a ser igual a 0 por T de el elemento neutro de V. Como acá estamos en un espacio vectorial, vuelvo a aplicar esta propiedad, que cuando yo tengo 0 por un vector, esto me queda el elemento neutro, pero ya no me queda el elemento neutro en V, sino en W. ¿Se entendió? ¿Preguntas? La primera parte, si alguien quiere saber por qué, porque estamos trabajando en un espacio vectorial. La segunda parte sería porque es una transformación lineal. Y de acá para acá nuevamente, porque V es espacio vectorial y acá porque W es un espacio vectorial. Recuerden que esa propiedad de espacios vectoriales nos decía que alfa por el elemento neutro, perdón, nos decía que 0 por cualquier elemento era igual a ¿quién? Al elemento neutro en el espacio en el cual estemos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Se entendió la primera demostración? Sí, profe. Bien, vamos a partir a la segunda ahora. ¿Qué nos decía la segunda propiedad? ¿Qué nos decía la segunda propiedad? La segunda propiedad decía que para todo V que está en V, se tiene que T de menos, era menos U. Está bien. T de menos V es igual a menos T de V. Bueno, partamos. T de menos V, ¿cómo se puede reescribir? Menos 1 por V. Muy bien. Menos 1 por V. Bien. Luego. Luego, ¿qué aplicamos? El menos 1 lo saco ¿Por Sí, qué? se puede sacar. ¿Por qué se por puede sacar? por TL. Por TL. Muy bien. Transformación lineal. ¿Bien? Por TL el menos 1 va afuera. Y esto es simplemente menos T de V. Bien. Voy a arreglar esta V para que no pisen que es esta V grande. Es fácil esta demostración, ¿verdad? La tercera. Te decía, ¿qué decía la tercera? Para todo alfa 1 hasta un alfa acá, que pertenece al cuerpo. Para todo son U, 1, ¿sí? 1 hasta U sub K, que pertenece a V, se tiene la siguiente igualdad.
que t aplicado a la combinación lineal de estos vectores con escalares alfa i, u sub i igual 1 hasta acá, se satisface que esto es igual a, también a las combinaciones lineales, bien, de i igual 1, a ver, veamos, igual puede salir porque, pero de t aplicado a 1. ¿Cómo demostrarían ustedes esto? Vamos a partir con ella. Bien, entonces, miren, tenemos t aplicado a la combinación lineal. Igual 1 hasta acá, de alfa i, u sub i. ¿Qué podríamos aplicar? Podríamos descomponer esta suma que nosotros tenemos acá como lo siguiente. Como la suma de i igual 1 hasta k menos 1, de alfa i, u sub i, más alfa sub k, u sub k. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se para esta suma? Yo no entendí, profe. Mira, esta suma es alfa 1, u1, más alfa 2, u2, más alfa 3, u3, hasta alfa k, uk. Esta suma que está dentro. ¿Sí? Sí. Mira. Esto se puede ver como alfa 1, u sub 1, más alfa 2, u sub 2, más alfa sub k menos 1, u sub k menos 1, más alfa sub k, u sub k. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo le digo que usted puede asociar los k menos 1 primero. Es decir, tener lo siguiente. Alfa 1, alfa 1, tomemos estos. Más alfa sub k, u sub k. ¿Bien? Que era lo mismo que yo había escrito la sumatoria desde i igual 1 hasta k menos 1 de los alfa i, u sub i. ¿Por qué separé en 2 esta suma késima? ¿Por qué creen ustedes que la separé en 2? Porque quiero aplicar la propiedad de transformación lineal, que de t, tu más b es igual a t de u más t de b. Entonces aquí vamos a tener t de esto más t de esto. ¿Bien? Entonces vamos a tener t de todo este elemento que está acá. De todo este elemento que está acá, lo voy a copiar de ahí, el mismo. De todo este elemento que está acá, más t de este elemento que está acá. Bien, ¿queda claro ese paso? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, ese paso lo vamos a hacer muchas veces. Bien, vamos a seguir haciendo este paso, pero ahora mira, ahora quiero que tú, ¿qué elemento estaría acá antes? A sub k menos 2 y u sub k menos 2. Exactamente, entonces ahí nuevamente separo en dos sumas esto y aplico. Bien, cuando nosotros hagamos muchas veces esto, vamos a llegar a esto, observen. Después usted va a llegar a esto. A t, miren, acá escribí alfa 2. ¿Por qué escribí alfa 2? Es algo. 1. 1. 1. 1. Bien. Tenemos entonces acá alfa 1 mus 1 más t de alfa 2 mus 2 más t de alfa k u sub k. Bien. Por transformación lineal, ¿qué ocurre si tengo un escalar? Si tengo un ponderado, el escalar va afuera. Más alfa 2 t de u sub 2 más alfa sub k t de u sub k. Y esto se puede reescribir como una sumatoria que
que va de igual 1 hasta acá, de alfa 1, no, de alfa i, t de u sub i. Bien, esa sería nuestra demostración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le pregunte lo siguiente, si yo le digo, si t es transformación lineal y v pertenece a v, donde t va de v a w, o para todo, usted puede decir y alfa, beta y gamma que se encuentra en el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces usted puede afirmar lo siguiente. Estamos tomando un caso más pequeñito. Dice cuando tengas alfa u más beta v más sin, esto va a ser igual a alfa t de u más beta t de b más gamma t de w. ¿Bien? Esa es la propiedad que tiene estas transformaciones lineales. Eso es lo que acabamos de demostrar atrás. ¿De acuerdo? Separa suma, bien, así sea una suma de muchos vectores, y lo que hace también es que los escalares los saca. Bien. Vamos a ver qué más tenemos. Acá tenemos las 3 demostraciones. Vamos ahora con una definición que es importante. ¿Recuerdan ustedes que cuando estaban trabajando en funciones les definían el dominio y el recorrido? Acá vamos por lo mismo. Bien. Pero, acá, como ya sabemos que la transformación va de esto, ya nuestro dominio es conocido. Vamos a ingresar una nueva definición que se llama ker de t, ¿de acuerdo? Kernel. Kernel. Y la imagen. Ah, bueno, acá. Kernel o núcleo. Se llama de las dos formas, ¿de acuerdo? Y esto sería la imagen. ¿Quién va a ser el kernel de la transformación T? Van a ser todos los vectores que están en el espacio de partida, de tal forma que cuando yo le aplique la transformación lineal va a llegar al elemento neutro del segundo espacio. Observemos. Bien. ¿Dónde estaría el kernel de T? ¿Acá? ¿En el partida o en el conjunto de llegada? ¿Dónde ustedes creen que está el kernel o el núcleo de T, según la definición? Yo creo que en el conjunto de llegada, porque dice nulo de W y no de B. Pero mire. ¿Qué dice ahí? Son los elementos que están en el conjunto de partida. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto que está acá se va a encontrar acá. Bien. Acá va a estar el ker de T. Pero sus imágenes, ¿a dónde van a llegar? Solamente van a llegar al elemento neutro. ¿De acuerdo? Todos los elementos van allá. Todos van a este único elemento. Bien. Todo el espacio. Pero, profe, ¿cuál es como su uso? ¿Cuál es su uso? ¿Para qué sirve saber eso? Porque más adelante vamos a trabajar con nulidad, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un teorema que nos va a permitir calcular las imágenes aplicando esto del kernel. ¿De acuerdo? Ah, ya, gracias. Transformación lineal. Yo le doy una transformación lineal y le voy a preguntar cuál es el recorrido de esta transformación lineal. Si usted calcula el kernel, ¿de acuerdo? Hay un teorema de dimensión que nos va a permitir rápidamente, sin calcular esto, saber cuál es la imagen. ¿De acuerdo?
el kernel simplemente... Ahora, ¿cómo ver nosotros quién es el kernel? Podemos observar que son, como dice acá, los ceros son las raíces de la transformación. ¿Se acuerdan cuando ustedes calculaban las raíces de una función? Que era hacer la función igual a 0. Calculaban todas las raíces. Lo mismo acá, van a calcular los ceros o las raíces de la transformación. Y la imagen es lo mismo que ya conocemos. ¿De acuerdo? Es a dónde llega este espacio. Puede que ese llegue, coincida con W. ¿Se acuerdan ustedes qué ocurre cuando la imagen coincide con el espacio de llegada? ¿Cómo se llama ese tipo de funciones en las cuales el recorrido coincide con el conjunto de llegada? ¿Se entiende la pregunta o no se entiende? Sí se entiende, pero no me acuerdo el nombre, al menos yo. Ya. Se llama sobreyectiva. ¿Lo recuerda ahora? Sí. Función sobreyectiva. ¿Y cuándo era inyectiva? Cuando era 1 a 1, ¿lo recuerdas? Inyectiva y sobreyectiva nos lleva a espacios, a funciones biyectivas. Y ellas tenían una inversa, etc. Entonces pensemos, ¿qué tiene que ocurrir para que esta sea inyectiva? ¿Qué tendría que pasar con el ker de t? Si la inyectividad es 1 a 1. ¿Quién sería el conjunto ker de t? ¿Cuántos elementos tendría? ¿Mm? ¿Uno? ¿Cuál sería? ¿El nulo de B o no? Muy bien. El nulo de B, ¿verdad? Porque la transformación es inyectiva, lleva 1 a 1. Entonces aquí, como va llegando a 1, acá tendría que partir solamente de 1, ¿de acuerdo? Y como nosotros sabemos que el único que lleva elementos neutro en elemento neutro, ¿bien? O sea, la transformación lleva elemento neutro en elemento neutro, acá tendría que estar el elemento neutro. Es una propiedad que vamos a ver más adelante cuando definamos la inyectividad, ¿de acuerdo? Y la imagen de T se encuentra en el espacio de llegada y está definida de la misma forma como ustedes la han visto siempre en funciones. ¿Bien? Son los elementos que se encuentran en el espacio de llegada, de tal forma que existe un elemento en el espacio de partida, ¿bien? Tal que T aplicado a ese elemento sea igual a W. ¿Bien? No hay nada nuevo ahí, lo mismo. Esa es la imagen. La imagen de T viene a ser el recorrido de T. El kernel ya les dije que eran los ceros de la función T. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una transformación lineal y yo le pregunto cuál es el kernel y cuál es el recorrido, yo le pregunto cuál es el ker y cuál es la imagen, perdón, o recorrido si también está. Entonces usted tiene que decir, tiene que identificar bien un conjunto de partida y llegada y dice, son todos los elementos del conjunto de partida de tal forma que van a llegar al elemento neutro de R2. ¿Y cuál es el elemento neutro de R2? El 0,0. Entonces, por definición, es esto. Pero ¿quién es R de X, Y? Lo define acá el ejercicio, que es menos X, Y. Cuando nosotros igualamos vectores, es igualar componente a componente, y de esto afirmamos que X es 0 e Y es 0. Y si X es 0 y Y es 0, reemplazando acá, obtenemos que el ker de R en realidad es un único vector, que es el 0,0. Bien, este sería nuestro ker de T. Ahora, ¿quién será la imagen de T? Son todos los elementos en el conjunto de llegada, de tal forma que existe un elemento en el conjunto de partida que cuando le aplique T llegue a ese elemento. ¿Bien? Que hace lo mismo que escribir lo que tenemos acá. Son todos los R de X, Y, de tal forma que X, Y se encuentra en el conjunto de R2, conjunto de partida. Pero ¿quién era R de X, Y? Es menos X, Y, bien, con X e Y en los reales. Y ustedes pensemos, son todos los elementos menos X, Y, bien, con X, Y en los reales.
¿Quién es ese conjunto? ¿Quién es ese espacio? Se puede afirmar que este espacio es todo R2. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Ok. Si yo le pregunto, ¿me podría dar un espacio generador de esto? ¿Qué tendría que hacer? Si le preguntan el generador de la imagen. ¿Se acordaban? Tendría que acá que bueno, usted me podría decir cualquier base de R2. Cualquier base de R2. La canónica o cualquier otra. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Que era ¿se acuerdan la derivada? Que es una transformación lineal. Entonces acá la pregunta es ¿quién es el ker? ¿Quién es el recorrido? El ker de t son los elementos p que están acá, de tal forma que la derivada es 0. Pensemos. ¿De qué función, de qué polinomio su derivada es 0? De los constantes, o sea, Los, los números en sí. ¿Cómo se sí, dice? las constantes, los polinomios. Entonces, por eso que acá digo que p es constante. ¿De acuerdo? Que vendría a ser constante y vendría a ser generado por una constante. ¿Quién será la imagen? Recuerden que acá estamos trabajando en el espacio de todos los polinomios. Entonces acá usted dice, bueno, como parte llega al mismo, escribo esto por la definición, ¿de acuerdo? Son todos los p, tal que p tiene primitiva. Entonces, ¿dónde se encontrará? Usted toma un elemento acá, ¿bien? A través de la derivada. ¿A qué conjunto llega? Va a llegar a él mismo, ¿de acuerdo? Porque si tú tomas un polinomio y lo derivas, es otro polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, llega al mismo. Acá la imagen de B vendría a ser el mismo espacio de derivada. En este caso, esta vendría a ser sobreyectiva, pero no vendría a ser inyectiva porque esto no es el elemento neutro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos propiedades, como les dije hace ratito, gráficamente, que el kernel era un subespacio vectorial. No sé si quieren que demostremos estas propiedades, si ustedes son capaces de demostrarlas. El ker es un subespacio vectorial y que la imagen de t es un subespacio vectorial. ¿Puedo dejarlo de tarea? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Escriban. Profe, no entendí lo que preguntó. Es que justo como que se me cayó el internet. Que si lo puedo dejar de tarea. Demostrar que es un subespacio vectorial. Ustedes ya deberían a este paso saber demostrar quiénes son subespacios vectoriales y quiénes no. Bien, entonces intenten hacerlos ustedes solos. Está acá la demostración. Simplemente aplicar las tres propiedades de su. Usted tiene que demostrar que el ker de t satisface las tres propiedades. Que se encuentre el elemento neutro, ¿de acuerdo? Que si yo tengo dos elementos ahí, la suma se encuentra ahí, cerrado bajo suma y cerrado bajo ponderado. Y lo mismo la imagen. ¿De acuerdo? Entonces son subespacios vectoriales porque usted ya lo demostró. Bien, entonces, ¿qué ocurre con los subespacios vectoriales? Que se les puede calcular la dimensión. Entonces, ahora, la dimensión del subespacio vectorial núcleo de T o ker de T se le va a llamar nulidad. ¿Bien? La nulidad de T. Y se va a denotar por una n de T. Así que cuando le pregunten quién es la nulidad de T, es la dimensión del ker. ¿Y quién va a ser el rango de T? La dimensión de la imagen de T. ¿De acuerdo? Son definiciones. Nulidad y rango. Por ejemplo,
acá. ¿Cuál era la dimensión de este espacio? Acá, en este caso, ¿quién era la dimensión del ker de R? ¿Qué dimensión tiene? Si ustedes observan que tiene un elemento y ese elemento es el neutro, la dimensión es 0. ¿Cuál es la dimensión del espacio de llegada? Perdón, de la imagen. ¿Cuál es la dimensión de R2? Es 2. Esto se llama nulidad. Esto se llama rango. Nulidad de T y rango de T. En este caso, en el que estamos trabajando acá, podemos observar que acá la dimensión del ker es 1, pero la dimensión de la imagen no tiene dimensión porque es infinita. ¿De acuerdo? No tenemos otro ejemplo. Y tenemos la última propiedad de la clase, que es la propiedad 3, que nos dice lo siguiente. Si usted tiene una base, tiene una transformación lineal, primero. Tiene que T es una transformación lineal. ¿Qué más? Tienes que B es una base. ¿Bien? No es un vector, es una base. Un conjunto. ¿Bien? Déjenme arreglar esto aquí. Esto tendría que ser llaves, porque es conjunto. Entonces, acá dice que la imagen de T simplemente va a ser, bien, va a ser el generado por las imágenes de los elementos de la base. ¿Entiende? Que la imagen de T va a ser igual al conjunto generado al espacio generado por este conjunto. ¿De acuerdo? T de V1 hasta T de V sub M, donde V1 hasta V sub M son elementos de la base. Bien, es fácil de demostrar, observemos. Si nosotros tenemos que es una base de V, bien, si este elemento, perdón, si este conjunto es una base de V, cualquier elemento de V se puede escribir como una combinación lineal de estos elementos con escalares que pertenecen al cuerpo. ¿Bien? Cualquier elemento, este elemento nosotros lo tomamos como un V general, ¿de acuerdo? Y ese V se puede escribir de esta forma, como una combinación lineal. Acá falta alfa. ¿Quién falta acá? ¿Estaría bien escrito esto? Acá falta el alfa. Y, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver quién es la imagen. La imagen, según la definición, son los T de B de tal forma que B está en V. Son los T de B. Existen M escalares, tal que V se puede escribir como la suma de I igual 1 hasta M de alfa I V sub I. Por esto que está acá. ¿Bien? Entonces, luego lo que hago es reemplazar. Voy y reemplazo acá el V, lo reemplazo por esto. Y después de esto, recuerdo la demostración que acabamos de demostrar acá. La propiedad que acabamos de demostrar acá. ¿Sí? ¿Qué hace? Que los escalares salen y se convierten en una suma. Entonces, esa propiedad se reemplaza acá y podemos observar ahora que tenemos unas combinaciones lineales, bien, de escalares con elementos T de B1, con vectores T de B sub I, T de B1, B2 hasta B sub M. Entonces, esto es el conjunto generado por T de B1 hasta T de B sub M. Y se demuestra el teorema. Bien. Un ejemplo, para que puedan dimensionar bien ese teorema, proposición, afirmación. Por ejemplo, partamos con el ejercicio que teníamos antes, que era R que va de R2 en R2. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta transformación lineal? La reflexión respecto al eje Y. Al eje Y, ¿verdad? Muy bien. Entonces tomemos una base del conjunto de partida, porque acá te dice, toma una base del conjunto de partida. ¿Bien? Ya. La base del conjunto de partida puede ser la canónica, la más. Siempre que usted le pregunte, dígame una base de este espacio, usted automáticamente diga la canónica. ¿Bien? No se complique mucho, de la canónica.
Entonces lo que vamos a hacer es decir, afirmar que la imagen de R, según el teorema que está anteriormente demostrado, es el generado por las imágenes de estos. ¿Quién es la imagen? R de 1,0, R de 0,1. ¿Bien? ¿Y quién es R de 1,0? Según esta ley de correspondencia es menos 1,0 y R de 0,1 es 0,1. Usted ahora mismo, usted ya debería ser capaz de decirme, profesora, esta es una base. ¿Por qué? Porque estos elementos son LI y generan, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si tengo dos vectores LI en R2? Se convierte en una base de R2. Esto es una base de R2. Esto que está acá. Por lo tanto, esto es todo R2, según el teorema. ¿Se dan cuenta que era más fácil aplicar el teorema y calcular que hacerlo de la otra forma? Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta respecto al ejemplo 7? ¿El ejemplo cuál? 7. ¿Por qué la de R sería 0? El primero, que no caché. Me perdí un poco. ¿Ah? Sí, Cuando tú tienes un conjunto formado por un solo vector y este vector es el elemento neutro, la dimensión es 0. ya. Ok, gracias. ¿Bien? Entonces, les pregunto, ¿quieren que hagamos esto en el tiempo que sobra? ¿Les parece? Si demostramos esto o quieren ver un ejercicio. Deberíamos demostrar esto para que no quede tarea. Ya, vamos a demostrarlo. Lo voy a llevar a otro espacio para demostrarlo, ¿bien? ¿Cómo van? ¿Ustedes habían visto el listado 3? 4, perdón. En sus mini vacaciones que tuvieron de fin de semana largo, ¿revisaron el listado 4 o no? Yo al menos no todavía porque estoy como modo cálculo porque el certamen es el lunes. No entiendo. Recordemos que T va de V en W, de una transformación lineal. También recordemos que el ker de T está definido como todos los elementos V que se encuentran en el espacio V, de tal forma que T de V es igual al elemento neutro del conjunto de llegada. ¿Bien? Entonces, para que sea un subespacio vectorial, lo primero que vamos a demostrar es que demostremos que el elemento neutro de V se encuentra en el ker de T. ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo yo demuestro que eso es verdad? Podemos ver que, o por propiedad, Profe, ¿sí? pero eso no sería igual como algo que demostramos anteriormente. Sí, O sea, podemos ver que, o sea, para que esté acá, nosotros tendríamos que demostrar que T de θ, del elemento neutro, es igual a ¿quién? A esto, ¿verdad? Pero esto es sí. verdad por propiedad. Entonces, se demuestra. Segundo, si tú tomas dos elementos, quiero hacerlo de la misma forma como está demostrado acá.
y V que están en el kernel. Y el kernel T. Entonces, ocurre. V pertenece al kernel. Esto es lo que yo quiero demostrar. ¿Bien? Esto es lo que nosotros queremos demostrar. Dice, como U pertenece al kernel T, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si U pertenece al kernel T? Entonces, cuando yo le aplique la transformación lineal, va a llegar al elemento neutro de W. Lo mismo va a ocurrir con el V pequeño. ¿Qué necesito yo? Yo necesito demostrar que este elemento está en el kernel. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que aplicarle la transformación a este elemento. Y llegar a demostrar que es el elemento neutro en W. ¿Cómo puedo reescribir T de U más B? T de U más B se puede reescribir como T de U más T de B. ¿Qué propiedad estoy utilizando? ¿Qué propiedad utilicé de acá a acá? Que es una transformación lineal. Simplemente eso, ¿de acuerdo? La primera es la transformación lineal. Sí, la flechita en verde. Bien. De acá a acá, apliqué transformación lineal. Ya, esto era simplemente definición de kernel. Lo primero es definición de kernel. Bien, pero ¿quién es TDU? Elemento neutro en W. ¿Quién es TDB? El elemento neutro en W. ¿A qué será igual esta suma? Entonces, como T de U más B es igual al elemento neutro en W, U más B pertenece al kernel de B. ¿Bien? ¿Se entiende? Tercera, ¿qué tenemos que demostrar? Que si tengo un alfa que pertenece al cuerpo, se toma un alfa que pertenece al cuerpo y un U que pertenece al espacio de partida. Perdón, no el espacio de partida, tiene que estar en el kernel. Entonces nosotros tenemos que demostrar que ese ponderado se encuentra en kernel. Y se hace de la misma forma. Como U se encuentra en el kernel T, pertenece al kernel T, entonces yo afirmo que la transformación lineal aplicada a este elemento U es igual al elemento neutro de W. Ahora, para que este ponderado se encuentre en el kernel T, tengo que aplicar la transformación. Ahora, T aplicado al ponderado por transformación lineal, el escalar va afuera. Esto queda de esta forma. Pero T de U, ¿quién es? Elemento neutro. Y esto por propiedad es simplemente el elemento neutro. ¿Bien? Entonces, el ponderado se encuentra en el kernel. De 1, 2 y 3, afirmamos que kernel T es su espacio vectorial. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Y con la imagen va a ser lo mismo, ¿verdad? Con la imagen va a ser lo mismo. Aquí está. El elemento, esta está la definición de la imagen, tenemos que demostrar que el elemento neutro se encuentra ahí. Bien, y eso es verdad, ya que existe la preimagen, esta propiedad que habíamos demostrado antes, tomamos dos elementos. Si yo tomo dos elementos que están en la imagen, la suma se encuentra en la imagen. Tomo un escalar y un elemento en la imagen,
ponderado se encuentra en la imagen. ¿Bien? Esta partecita sí queda para que ustedes vean que es muy parecido al anterior. ¿Okay? ¿Dónde? Es un X y Z. ¿Cómo calcular la nulidad de T? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la nulidad de T, jóvenes? ¿Qué hace para calcular la nulidad de T? Tenemos que calcular primero el ker de T. El ker hay que saber primero, ¿cierto? Sí, el ker o núcleo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Son elementos que están en el conjunto de partida. X y Z pertenecen a R3. De tal forma que cuando yo le aplique la transformación lineal, ella vaya a llegar al elemento neutro de R2. Y el elemento neutro de R2 es 0,6. Entonces tenemos X y Z, que es R3. De tal forma, esto ya lo conozco porque el ejercicio lo da, X más Y, X más Z, igual a 0,5. Esto es igual al X y Z que se encuentra en R3. De tal forma que X más Y es igual a 0 y que X más Z es igual a 0. ¿Cuál sería el siguiente paso? Observar cuál de las variables se repite en las ecuaciones. ¿Cuál de las variables se repite en las ecuaciones, jóvenes? La X. Como se repite la X, despejo las otras variables que no se repiten. Entonces nos queda lo siguiente. Y igual a menos X, Z igual a menos X. Bien, entonces, ¿qué hago luego? Reemplazo. ¿Entendieron bien lo que dije? Tiene ecuaciones. Las variables que se repiten, esas no las despejan. En este caso, por eso no despejé X, ¿de acuerdo? No que despeje la otra. Me queda X, ¿quién es Y? Menos X. ¿Quién es Z? Menos X. Que pertenece a R3. Pero esto yo lo puedo reescribir como X, 1, menos 1, menos 1, ¿bien? Que pertenece a R3. O mejor, O también se puede reescribir de la siguiente forma. Toma, X pertenece a R. ¿A qué es igual esto? Conjunto generado por el elemento 1, menos 1, menos 1. Generado, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿esto sería una base? 1 menos 1, 1. ¿Es base del ker de T? La pregunta es sí, porque tiene un único elemento. Y ese único elemento es diferente del elemento neutro. Como este vector es base, ¿cuántos tengo? Uno solo. Entonces, afirmo que la dimensión del ker de T es 1. ¿Qué hubiese pasado si acá nos hubiese quedado 0, 0, 0? La dimensión es 0. ¿De acuerdo? Y esto era igual a la unidad de la dimensión es 1. Es decir, la nulidad de T es... ¿Se entendió el ejercicio? Súper claro, profe. Ya, y para la imagen,
¿Tenemos tiempo? ¿Se tienen que ir? Ustedes me dicen. La imagen de T son los elementos del conjunto de llegada, X, Y. O simplemente escribámoslos de esta forma de tiempo. 2T de X, Y, Z, tal que X, Y, Z se encuentra en R2. ¿Sí? Estoy aplicando esta definición, observen. Estoy aplicando la primera, jóvenes, ¿de acuerdo? Esta definición estoy aplicando. ¿Sí? Identificar bien conjunto partido o conjunto de llegada. Eso es lo más importante. ¿Bien? ¿Quién era? ¿A qué era igual esta transformación? X más Y, X más Z. X más Y, X más Z. Tal forma que... ¿Profe? ¿Sí? ¿No sería X, Y perteneciente a R2? Ah, R3. R3 acá. ¿O R3? ¿Sí? ¿Eso? Estoy aplicando esta definición, mira, ahí puedes aplicar cualquiera de las dos definiciones que yo te di. Estoy aplicando la primera. Profe, y al aplicarle la transformación lineal a X, Y, Z debe pertenecer a R cuadrado, o sea, R2 en este caso. ¿Sí? Claro, sí. Ah, ya. La formación que está haciendo eso lleva de R3 a R2. ¿Sí? Mira. En este caso, que X y Z pertenece a R, ¿verdad? Si el par ordenado X y Z, el vector X y Z. ¿Sí? Bien. ¿Qué harían ustedes para encontrar un generador? ¿Se acuerdan qué hacer? Tenemos que separar X, X más Y, 0 más 0, X y Z. Esto es igual. X, 1, y 0,0 más Z, 0,1 X y Z de R. Y esto no es más que el generado 1, 0. ¿Recuerdan ustedes qué ocurría cuando el espacio era, cuando este conjunto era SLI o LD, este espacio que está dentro? Este conjunto, espacio no, este conjunto, ¿es LD o SLI? Si hace la pregunta. ¿LD o LI? LD. LD. ¿Y si es LD, qué opción tenemos? Eliminar uno. Eliminar uno. ¿Cuál eliminaríamos? El primero. El primero porque se puede escribir como una combinación de los otros dos. Bueno, elimino el primero. Ahora nuevamente me tengo que hacer la pregunta. ¿Es LD o es LI? Nuevamente usted se tiene que... Ahora es LI. Entonces nuevamente, LD o LI. Pero la respuesta es sí, porque es la canonia. Bien, entonces, ¿quién será ese espacio generado por esta base canónica de R2? R2. Todo R2. Entonces, ¿cuál será la dimensión de la imagen de T? 2. Es decir, que el rango es el rango 2. de T. Hay un teorema que vamos a ver más adelante que dice que la dimensión del espacio de partida es igual a la nulidad más el rango. No hace rato, el rango ya habíamos, ¿cuánto era el rango? 1, ¿verdad? Esto lo conocíamos 3, esto era 1 más R, el rango en este caso tendría que ser 2, aplicando este teorema, miren. Sin necesidad de desarrollar todo esto. Con
Cuando usted le pregunte por la nulidad y rango rápidamente. Pero cuando yo le diga un generador, ahí ya. Pero bueno, si le queda todo R2, queda la básica. Bien. Ahora sí, voy a responder la duda de... ¿Qué duda tiene Cristian? Profe, una consulta pequeña. Hasta esta materia es la que entra para el certamen, Hasta ¿cierto? esta materia la que entra para el certamen. Ya. ¿Y esto está incluido en el listado 4 o va a haber un listado 5? Va a llegar un listado 5. Ahí, gracias. Es el test 4. ¿Ya? ¿Cuál pregunta? ¿Quería enviar la foto? Envía la foto. Este test ya fue evaluado, ¿verdad? Era hasta hoy día en la mañana. No, hasta la mañana. El día de ayer. Considere el espacio de las matrices y sea B y haga sus conjuntos, donde B1 es LI y B4 ya. Describa el procedimiento con detalle que debe realizar para que B 7 a una. Estamos en el espacio de matrices de orden 2×3 en R. B está dado por B1, B2, B3 y B4, donde nos dicen que B1, B2, B3 es LI. B4 se puede escribir como 3B3 menos 2B1. ¿Bien? Describa el procedimiento con detalle que debe realizar para que B se complete a una base del espacio para que esto sea, para que sea primero, para que sea una base. ¿Cuántos elementos deberíamos tener aquí? ¿Cuántos elementos debería tener la base del espacio de matrices de orden 2×3? 6, ¿de acuerdo? Observen. ¿Qué ocurre con B4? ¿Qué ocurre con B4? ¿Me escuchan? ¿Qué está ocurriendo con B4? Que B4 se puede escribir como una combinación de los otros elementos. Entonces B4 no es el I. Voy a copiar acá. B1, B2 y B3. ¿Qué elementos tendría que escribir acá para que sea una base? ¿Qué elementos tengo que escribir acá? ¿Recuerdan por teorema? Se debe tener primero V1, 2, 3, no pertenezca al espacio generado. 1. Tenemos que acá ir aplicando, agregando uno por uno. De siguiente forma, ¿se acuerdan? Yo les decía, si tengo 3 elementos, ¿qué hago para completar?
Bueno, usted el U1 lo tiene que tomar como un elemento que esté en el espacio de 2 por 3, pero que no se encuentre en el generado por los 3 primeros vectores. De ahí usted va a escoger uno. ¿Bien? Que no se puede escribir como esta combinación lineal de estos tres. Siguiente paso, ¿cuál va a ser? El U2, ¿cómo lo va a escoger? El U2 va a ser también, va a pertenecer, pero no tiene que estar en el espacio generado por B1, B2, B3 y U sub 1. ¿Bien? Vamos a escoger el U sub 3. Tiene que estar acá. Pero no puede estar en el espacio generado por B1, B2, B3, U sub 1 y U sub 1. De esa forma se completa. ¿Para qué hago esto? Para que sea LI. Esta forma de completarlo habíamos visto en una. Ese sería el procedimiento que usted tiene que hacer. No sé si se entendió. ¿Me escucha? ¿Se entendió? Recuerden siempre hacer eso. Si tú ya tienes 3 elementos que son LI, ¿cómo agregar otro para que sea LI? Ya tendríamos que es LI. De esta forma, se van agregando elementos que no se encuentren acá. Por eso que cuando yo les preguntaba, por ejemplo, ¿cómo completar una base de R3? Si yo le doy los elementos 1,1,0, por ejemplo, 0,1. ¿Quién agregaría acá? ¿Qué elemento agregaría para que sea una base de R3? ¿Cómo completar este elemento? Ese elemento no debe pertenecer a la combinación lineal al espacio generado por 0,001. Puede pertenecer. ¿Entendió? ¿Otra pregunta? 0, 1, 0. ¿Cómo? 0, 1, 0. Sí. Bien. Ese tendría que ser. Pero acá como nosotros no sabemos quién es V1, V2, V3, tú tienes que escribir el procedimiento de esta forma. ¿De acuerdo? Sí, profe. Por ejemplo, en el espacio 3 de R, si yo te doy el 1x, x más 1, yo te pregunto completar para que sea una base de el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3. ¿Usted con quién completaría? ¿Quién escribiría acá? Porque tendría que ser 4. 1, 2, 3, 4. Yo te doy estos, que es lo mismo que te daba el ejercicio. Los dos primeros son LI, pero el tercero se puede escribir como la combinación de los dos primeros. Entonces tú acá tendrías que escribir el 1, el X, y acá escoger uno que no sea la combinación lineal de estos. X cuadrado, por ejemplo. Y acá escribir uno que no sea la combinación de estos. Puedes escribir tu X cubo más 1. ¿Se entiende? ¿Y chicos tienen alguna otra pregunta? Yo tengo tiempo ahora para responder las preguntas de las personas, ¿sí? Porque la clase ya terminó. Así que si tienen preguntas, ahora. Adelante.
Al parecer les van a subir videos con respecto a la clase práctica que se perdió el martes. Sí, pero no estoy muy segura. ¿Y cómo se concluye el ejercicio? Ah, ya. Entonces usted, miren, usted tendría que decir, acá, su argumento tendría que ser, podemos observar que tenemos tres elementos linealmente independientes del espacio de la matriz de orden 2×3. Bien, para completar un espacio, para completar una base, necesitamos de tres vectores. ¿Sí? No podemos tomar el vector b sub 4 porque el b sub 4 se puede escribir como una combinación lineal del vector 3 y vector 1. Vamos a aplicar proposición vista en clase, ¿de acuerdo? De tal forma de que vayamos agregando vectores, ¿bien? Y al agregar vectores, el vector nuevo, el conjunto nuevo que yo encuentre, tiene que ser LI. ¿De qué forma puedo agregar vectores para que el conjunto sea LI? Voy a tener que, por ejemplo, usted parte diciendo, voy a agregar un uso 1, y ese 1 tiene que estar en el espacio, pero no puede estar en este espacio generado. Bien, cuando ya completamos, ahora podemos observar que tenemos 4 elementos, pero 4 elementos no generan todo este espacio. Vamos a tener que agregar un quinto. ¿Cómo escoger ese quinto? Ese quinto lo voy a escoger en el espacio, pero no lo tengo que escoger en el generado por los 4 primeros. Bien, ahora tengo ya 4. Bien, más este U sub 2 que acabo de agregar, tengo 5 elementos LI, pero no son suficientes para generar todo el espacio. Voy a agregar un último vector, pero lo voy a tomar. ¿Dónde lo vamos a tomar? En el espacio, pero no en el generado por los 5 primeros. Bien. Ahora, como ya tengo que esos 6 elementos que he tomado son linealmente independientes, por esta forma, bien, podemos afirmar que es una base, ¿de acuerdo? Ya que tengo 6 elementos que son linealmente independientes, bien, en el espacio de las matrices de orden 2×3 en R, bien, y como la dimensión es 6 y ya tengo 6 elementos LI, puedo afirmar que es una base. De esa forma se termina de explicar este ejercicio. ¿Se entiende? Bien. ¿No les enviaron la pauta de ese test? El V sub 4 no lo puedo agregar porque es una combinación lineal. Por eso es que se elimina el V sub 4. Bien, chicos, no sé si tiene alguien más preguntas. Terminamos la clase acá. ¿Les parece? ¿Necesitan que suba este apunte de hoy día? Porfa, profe. Ya. Lo voy a subir al tiro porque si no se me va a olvidar. Hoy día que estamos. 10. Si tienen dudas con los listados, por favor escríbanme. No he recibido muchas dudas durante este fin de semana. Quizás sea porque están con cálculo. Bueno, chicos, que tengan buen día y gracias. Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.